Aquí comienza tu programa, Pregunta al Pastor. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos. Una vez más estamos aquí en Pregunta al Pastor después de un largo descanso, de una larga vacación. Y estamos aquí nuevamente comenzando el desafío de tener una respuesta acertada, de tener una respuesta fundamentada en la palabra de Dios y una respuesta que pueda llegar a molestar el oído de muchos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser escondida. Jesús dijo, el que tiene la luz no la pone debajo de una mesa. Y la luz en medio de la oscuridad molesta, incomoda y trae cosas a la vista de la gente que justamente por estar a oscuras no es conveniente que se vean. Pero nosotros somos siervos de Dios. Cada uno de los ministros que participan de estos programas tienen bien claro que nuestra misión es llevar el Evangelio del Reino, predicar las buenas nuevas y anunciar las verdades de Cristo. Y hacia eso nos apuntamos, hacia eso dijimos amén, henos aquí Señor, heme aquí Señor. Y bueno, prepara tu corazón, prepara tu oído, prepara tu mente, y si algún momento el programa te llega a generar esa molestia, consulta con el Señor para que la molestia se convierta en paz. Así que sin más, continuamos con Pregunta al Pastor. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Que Dios los bendiga, buenas tardes a todos. Vamos a dar respuesta a una pregunta que nos hacían, que era, ¿por qué en las iglesias oran a Jesús cuando Jesús enseñó a orar al Padre? Y es una pregunta bien interesante que nos llevó a estudiar, a investigar, y es una realidad que nosotros nombramos en algún momento a Jesús en nuestra oración. Y mirando bíblicamente, es cierto, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, cuando Jesús habló sobre la oración, siempre dijo todo lo que pidieran al Padre, allí en el Padre Nuestro, que es el ejemplo de oración que Jesús enseñó, dijo, empezó esa oración diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, y tenemos muchas referencias bíblicas que respaldan que Jesús enseñó a orar al Padre. Pero también tenemos que entender a Jesús en la tierra. Pero antes de pasar por eso, yo quería dejar, sí, las referencias bíblicas que son las que respaldan esto de que Jesús enseñó a orar al Padre. Allí en Mateo 6, como decía yo, cuando enseñó sobre el Padre Nuestro, él dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos. También dijo que de él era el poder. En la misma oración dijo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y Jesús, entiendo yo por medio de las escrituras y de la palabra, que Jesús cuando vino a la tierra, vino para glorificar a su Padre. La vida de Jesús glorificó a Dios en todo lo que hizo, mostrándole al mundo su obediencia, dispuesto estaba a padecer para cumplir aquello que su Padre lo había enviado. Pero no podemos olvidarnos que Jesús, siendo Dios, vino a vivir en la tierra como hombre, caminó en medio del pueblo, de las personas, de la gente, como hombre glorificando al Padre. En ningún momento Él se llamó Dios, en ningún momento Él dijo que Él era el Mesías, en ningún momento Él dijo que era el Cristo, porque Él portaba esa humildad, esa mansedumbre, esto que es la esencia de Jesús mismo. Entonces, las veces que aparece en las escrituras que Él era Cristo, por lo general fue alguien que se lo dijo y Él nada más que se lo confirmó. No dijo, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, yo soy Dios, pídame a mí. Las personas veían y por las obras de Jesús le creían. Pero querían, allí en el libro de San Juan habla mucho sobre la oración. Y Jesús dijo algo bien interesante que quizás es lo que respalda a lo que nosotros hacemos orando a Jesús. Pero quiero hacer un paréntesis antes de pasar esto, porque no quiero dejar pasar por alto.
Yo no sé si la persona que realizó esta pregunta conoce alguna iglesia que no lo tienen en cuenta Dios, que le hablan solo a Jesús o consideran solo a Jesús como Dios, que esto es otra cosa. Yo miro las iglesias en general y si es verdad, oramos a veces a Jesús, no quiere decir que no reconocemos el poder de Dios, que no reconocemos que Dios es el Padre. Para aclarar esto, porque yo lo que voy a pasar a hablar es que quizás esta palabra sea la que respalda a los creyentes, a las iglesias, a que oran a Jesús. Porque Jesús dijo allí en el libro de San Juan, capítulo 23, Jesús hablaba del futuro, de cuando Él ya no estuviera. Dando cómo tenían que moverse después que Él ya no estuviera, y Él dijo, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y Él puso su nombre como un intermediario entre la humanidad y Dios. Y esto quizás es lo que respalda que nosotros muchas veces en nuestras oraciones nos referimos a Jesús, le pedimos a Jesús. Y si me preguntas si está mal orar a Jesús, yo no creo que esté mal orar a Jesús, porque yo entiendo que Jesús era Dios en la tierra y ellos son uno, Jesús mismo lo dijo. Allí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, dijo, yo y el Padre, uno somos. Y cuando Jesús termina su pasaje en la tierra, Él pide, también ahí en el libro de San Juan, capítulo 17, 5, le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tú diste antes que el mundo fuese. Jesús mismo estaba diciendo que Él era con Dios antes de que el mundo fuese. Y tenemos muchas referencias en el Antiguo Testamento donde no menciona directamente el nombre de Jesús, pero entendemos que Jesús era Dios y estaba con Dios desde el principio. Desde el Génesis, cuando crearon al hombre, está todo el relato que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, los animales, los peces. Pero cuando Dios fue a crear al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios estaba refiriéndose a Él y a quien yo personalmente creo que era su hijo, que estaba con Él y haciéndole una conexión con el versículo anterior, que Él pedía que Dios le glorificara con la misma gloria que tenía antes. Entonces, es una referencia que confirma que Jesús estaba con Dios, era Dios antes de la fundación del mundo. Y continúa hoy siendo Dios juntamente con su Padre. Entonces, ahí veo en el Génesis claramente, pero también hay otras referencias. Por ejemplo, cuando se manifiesta Dios a Isaías, allí en el llamado de Isaías, en el libro de Isaías capítulo 6, después que Dios trata con la vida de Isaías, que Isaías reconoce que vivía en medio de un pueblo inmundo de labios, Dios le limpia sus labios, lo hace puro. Lo interesante en este pasaje es que en ningún momento Dios le dice a Isaías que necesita de él y que quiere que él se levante. Dice, Isaías en el relato dice, en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No dijo quién irá por mí, quién llevará mi palabra. Y ahí está también manifestando la presencia de Jesús, del Hijo, juntamente con Él. Entonces, hay respaldo bíblico para decir que Jesús, Dios, son uno solo. Uno solo es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Así que si oramos a Jesús, yo personalmente, lo vuelvo a repetir, que soy yo personalmente, no creo que esté mal orado. Y quizás las personas también piensan que cuando uno le dice Señor, se refiere a Jesús. Y en este versículo que he compartido aquí de Isaías capítulo 6, versículo 8, Isaías dice, oí la voz del Señor. No dice oí la voz de Dios Padre ni de Jehová, él dice oí la voz del Señor. Nuestro Señor es aquel al cual nosotros servimos, y si nosotros servimos a Dios, Él es nuestro Señor. Y si servimos a Dios o servimos o decimos o uno u otro, estamos sirviendo a nuestro Señor, aquel que es el que nosotros estamos aquí para cumplir el llamado o obedecer lo que nos ha pedido. Entiendo en la palabra que Jesús vino a glorificar al Padre.
y Él es quien nos salvó y quien nos compró y quien pagó el precio para que nosotros hoy tengamos la salvación. Es el mediador, dice la palabra, entre Dios y los hombres. O sea que, y respondiendo ahí la pregunta que ¿por qué lo hacíamos? Ahí no le puedo decir algo específico, lo hacemos por esto, porque estoy hablando de las iglesias en general, no estoy hablando del lugar físico donde yo me congrego. La persona dijo, ¿por qué en las iglesias oran a Jesús? Si Jesús enseñó orar al Padre. Y espero que pueda clarificar algo con esto, y quiero también que demás ministros presentes puedan aportar o opinar en esta pregunta para traer más claridad a esta persona que nos estaba realizando esta pregunta. Amén. Muy bien, excelente, excelente la presentación, y yo estaba buscando aquí un poco algunos versículos, algo para complementar el aporte, y encontré allí en Romanos 8:34, cuando dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Y el hecho de que diga que está intercediendo por nosotros no significa que está orando por nosotros. Hay una mala interpretación así. Yo estuve viendo en la oración de Jesús del Padre Nuestro, mientras la profeta Karina estaba exponiendo, yo buscaba en el griego koiné las palabras de Jesús, ¿verdad? Cuando dice, cuando oren, oren así. Y la palabra griega que aparece allí es la palabra prosefcheste, ¿ah? Y significa orar, rezar, ¿ah? Pero es una palabra compuesta por 3 palabras distintas. Una de ellas, la palabra completa es orar o rezar, pero cuando quitas una de ellas, cambia a oración. Y cuando quitas la segunda, se convierte en acceso. La composición de la palabra oración es acceso y oración. ¿Y a través de quién nosotros tenemos acceso al Padre? Jesús. A través de Jesús. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre? Lo que dijo Pablo en Romanos 8, el que murió y también resucitó, y se puso a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea que no está mal nosotros dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, porque justamente Él es el que nos da acceso al trono de la gracia, como dice en hebreo. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Antes no podíamos acercarnos al trono de la gracia. Nuestros pecados nos lo impedían porque la ley nos condenaba. Pero ahora Jesús lo hizo posible. Jesús lo hizo posible. ¿Significa esto que Jesús es el motivo de mi oración? No. Significa que Jesús lo hizo posible. Dios envió a Jesús para que así sea posible. Y el Padre honra al Hijo, porque el Hijo primero honró al Padre. En toda su exponencia aquí en la tierra, como bien dijo la pastora, la profeta, Jesús no se exaltó a sí mismo, Jesús se exaltó al Padre. Entonces nosotros honramos al Padre honrando al Hijo. Pero escuchemos si alguien más tiene algún comentario más para decir. El comentario que yo hacía con respecto a la exposición de la profeta Karina es este. El Padre y Jesús y el Padre son uno solo. Jesús Cristo lo dijo. Y yo ponía este ejemplo. Yo tengo un hijo que se llama Hernán Rodrigo. Yo puedo referir a él como Hernán y me estoy refiriendo a mi hijo, o lo puedo llamar Rodrigo y me estoy refiriendo a mi hijo. Por lo tanto, orar al Padre u orar a Jesús
para mí es exactamente igual, en mi opinión, en mi punto de vista. Es decir, no hay cambio en eso. El cambio que pudo haber entre antes de la resurrección del Señor Jesús y este tiempo de gracia es de que yo puedo permitirme esto por la resurrección del Señor Jesucristo y porque Él abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Pero creo que no hay diferencia entre uno y otro, me parece, no sé, es mi opinión, en mi punto de vista, ¿no? Si puedo agregar un poquitito más dentro de todo eso, ya todo muy lindo, ya lo que se ha hablado, podemos hablar también del Espíritu Santo, aunque no es bien la pregunta, mas dentro del mismo tema, si hablamos a Dios, oramos a Dios, oramos a Jesús, que es lo mismo, como estamos entendiendo acá, podemos también orar y hablar directamente con el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo voy al Padre y enviaré otro consolador semejante a mí, o sea, igual que a mí, igual que yo. Entonces, si están hablando conmigo, van a hablar con el Espíritu Santo después. Cuando yo me vaya, van a hablar con el Espíritu Santo. Amén. Claro que capaz sale un poquito fuera de la pregunta, mas solo para agregar algo dentro de lo que se está hablando, que también hablamos al Espíritu Santo, conversamos con él, somos guiados por el Espíritu Santo. Y claro, oramos al Padre en el nombre de Jesús y también oramos a Jesucristo. Jesucristo es mi amigo. Si Él es mi amigo, yo hablo con Él. Hablo con el Padre, hablo con el Hijo, hablo con el Espíritu Santo. Gracias al Señor por todo eso. Y yo para cerrar quería cerrar con un versículo que está bien interesante y que lo que dijo Domingo viene ahí como de la mano, que está en Juan capítulo 14, versículo 21, y dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Él estaba diciendo que el que amaba al Padre lo amaba a él, y que el que lo amaba a él iba a ser amado por su Padre. Y en esto de que el Espíritu Santo es el que hoy está, es el que nos se manifiesta, ¿cómo dice me manifestaré a él? ¿De qué forma se manifiesta el Señor en nuestras vidas, en nuestras congregaciones y en todo aquello que nosotros le estamos muchas veces orando y pidiendo? En esto de que a quién le pedimos. Él se manifiesta a nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, hay algo que es lo más importante, es cuánto le amamos a Él, si realmente le estamos amando a Él, si realmente nos acercamos a Él, como dice su palabra, que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos con esta fe, con esta convicción dentro de nosotros, que nuestra oración está siendo oída, Él va a oír nuestra oración, porque Él tiene todo el poder para escudriñar nuestro corazón y sabe que le estamos haciendo esta oración creyendo, independientemente si cuando oramos mencionamos al Padre o mencionamos a Jesús. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pregunta al pastor. Muy bien, muchas bendiciones. Y aquí estamos, Pastor Domingos, desde Uruguay, compartiendo una vez más aquí un momento lindo en el programa Pregunta al Pastor. Amén, gloria a Dios por cada panelista aquí presente y por a todos aquellos que van a escuchar, que estarán acompañando el programa, que están y estarán acompañando. Muchas bendiciones a todos. Y bueno, nos preguntaron acerca de lo que opinamos de la eutanasia. Una buena pregunta, un buen tema. Entonces, ¿qué opinamos? La verdad, lo que opina la Biblia, la palabra de Dios, es lo que tenemos que entender, lo que opina la palabra de Dios. Y la primera cosa que quería comentar, antes de hablar de la palabra de Dios, es un poco de lo que significa eutanasia, un poco del tema. Primeramente, el nombre, la etimología de la palabra eutanasia sería, la palabra es formada por la palabra tanasia, que significa muerte. Y la palabra eu
en el griego significa buena. Entonces sería, eutanasia significa, la traducción literal, buena muerte. Buena muerte. Pero vamos a ver por la palabra de Dios que la verdad no tiene nada de bueno en eso, mas es una manera es la traducción de la palabra y tiene que ver con la idea como el mundo la utiliza, la eutanasia, como que también una muerte piadosa para encurtar, achicar el sufrimiento de alguien de la familia, alguien que usted ama, que la persona ama, y claro, y que no queremos que esta persona sufra, no queremos. Entonces, podemos hasta entender por qué de la eutanasia, por qué fue creado ese procedimiento, mas ya adelanto aquí la respuesta que vamos a ver por la palabra de Dios, que eso no nos es permitido. Dios no permite la eutanasia de ninguna manera. Dios no apoya ese tipo de procedimiento, de situación. Amén. Porque la eutanasia tiene que ver con literalmente llevar a la persona que está enferma normalmente, con algún problema muy grave, algún dolor muy grave, llevarla a la muerte. Normalmente el médico le da medicamentos o le desenchufa los equipos que mantienen a esa persona y literalmente el médico tiene la autorización en algunos países para matar a la persona. Parecido a eso está el suicidio asistido. El suicidio asistido es parecido. Es cuando la persona que decidió morir, que decidió terminar con su vida, la persona recibe del médico algunos medicamentos que combinados estos medicamentos van a llevar a la persona a la muerte. La diferencia es que la eutanasia, quien decide es el doctor o la familia, los tutores legales. Y en el caso del suicidio asistido, la propia persona normalmente decide cuándo va a ser el momento que ella va a tomar esos medicamentos y así por consiguiente se va a morir. Pero normalmente la persona antes saluda a la familia, se despide, firma algún tipo de herencia, de testamento, mejor diciendo, y los trámites que hay que hacer. Pero eso estoy hablando del ámbito de la sociedad y de lo que se ha hecho, ¿eh? Mas no es así en la palabra de Dios. El primer país a legalizar la eutanasia fue Holanda, en 2001. Y en Europa está Suiza, está Bélgica también, que aprueban este tipo de conducta, así como el estado de Oregon en Estados Unidos también. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Éxodo capítulo 20 y el versículo, ya les confirmo aquí, el versículo 13 nos aclara un mandamiento, está dentro de los 10 mandamientos, y podemos decir que con ese versículo ya estaría ya más que respondido, pero dice, no matarás, no matarás. Entonces Dios, claramente Dios nos muestra que Él es a favor de la vida, a favor de la vida. Dios en ninguna circunstancia nos permite matar. Por lo contrario, lo que Dios promueve es la vida. Jesucristo dijo, yo vine a traer vida y vida en abundancia. Aun cuando estemos pasando o con algún familiar, que Dios nos libre, a todos nosotros, a todos que están escuchando, que Dios nos libre de pasar una situación así tan difícil. No estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo que es algo sencillo. No, pasar un momento como este, que alguien que usted ama está sufriendo muchísimo. Claro que humanamente vamos a querer cortar este sufrimiento si no hay posibilidad de sanarlo, de cortar ese sufrimiento de otra manera. Pero
por más que tengamos este sentir, este sentimiento, la Biblia no nos permite matar, no nos permite, porque eutanasia es matar y suicidio también, obviamente, es la muerte. Bueno, Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19, para poder dar más base bíblica, la parte B o la parte final de Deuteronomio 30, Dios dice que os he puesto delante de ustedes, de vosotros, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces Dios nos da el libre albedrío. Elijas tú entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero Dios, Él nos indica, escoge la vida. Entonces Dios siempre estará con la vida, siempre estará y nos manda escoger siempre por la vida. Otra cosa importante en la palabra, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 Corintios capítulo 15, estoy buscando aquí, el versículo 26. 26. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, Dios nos habla que la muerte es nuestra enemiga. Enemiga. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y sabemos que Cristo ya venció la muerte. Mas la Biblia la llama de enemiga, enemigo la muerte. Entonces nunca podemos ir para el lado del enemigo. Estoy hablando eso para que todos que puedan estar pasando por un momento así delicado, donde puede ser que pase por su cabeza o de sus familiares la solución, entre comillas, de la eutanasia. Y yo te recomiendo, mi querido, mi amado y amada que están mirando este programa, no vayan por este camino. Este camino no es lo mejor, no es lo mejor. Aparentemente, parece que se va a cortar el sufrimiento de la persona, parece. Y ahí vamos a tener un alivio y esa persona que está sufriendo va a tener también no va a tener un alivio, pero no podemos nos olvidar de lo siguiente. Todos aquellos que se suicidan, que se matan, cuando terminan su vida acá en la tierra, ahí que verdaderamente arranca el sufrimiento eterno. El problema es que la persona está mirando solamente el sufrimiento del momento, que la persona está en una cama de hospital, está sufriendo, está padeciendo, y el familiar o el tutor legal quiere terminar con ese sufrimiento. Se entiende esta posición, mas lo que hay que entenderlo es que en el momento que la persona muera, esta persona pierde la salvación de esta manera, tomando la decisión de quitarse la vida. O mismo que sea un familiar que tomó la decisión por la persona, pero si esta persona no entregó su vida para Jesucristo y murió sin arrepentirse de sus pecados, no tendrá la salvación. Entonces ahí es que va a empezar el sufrimiento eterno de esta persona. ¿Por qué yo digo eso? También basado en la palabra de Dios. Porque en Apocalipsis 22, podemos ver acá en el versículo 15, que hay varias clases de personas que no tendrán la salvación. Y esas clases de personas, aquí la palabra dice que estarán fuera del cielo, de la salvación, los perros, o sea, los pervertidos, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas. También dice los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
Mas aquí dice los homicidas, o sea, tanto aquel que se mata como aquel que provoca la muerte de alguien, no entrarán en el reino de los cielos. Y si uno no va al cielo, sabemos para dónde va. Si está diciendo que no se va al cielo, entonces se va al infierno. Entonces, si amamos esta persona que está pasando por un sufrimiento, lo más indicado es no recorrer a ese tipo de solución. La eutanasia no es la solución, ni tampoco el suicidio asistido. Lo mejor es orar para que Dios quite ese sufrimiento. Yo escuché un testimonio de un hermano que dijo así, que su abuela estaba muy enferma y sufriendo muchísimo, ya con edad avanzada, una edad avanzada y sufriendo muchísimo la abuela. Y entonces ellos clamaban por sanidad, pero Dios no se manifestaba la sanidad en la abuela. Hasta que este muchacho dijo, Señor, te pido la sanidad, pero revela cuál es tu voluntad, Señor. ¿Cuál es tu voluntad para mi abuela? Pero yo te pido, Señor, si hay que llevarla, que se corte ese sufrimiento y que usted la lleve. Si el Señor puede sanarla, mas que la abuela, si es tu voluntad, que el Señor la lleve y se corte ese sufrimiento. Y bueno, y no pasaron muchos días, la abuela falleció. O sea, el Señor la llevó. Entonces, lo mejor es orar y pedir al Señor que se haga la voluntad de Él en cada caso de esta manera. Porque Dios ama las vidas. Dios no quiere que la persona sufra, mas Él no nos da potestad para decidir acerca de la vida o de la muerte. Quien tiene esta potestad es el Señor. Solo para terminar, yo expongo el capítulo 8 de Eclesiastés y el versículo 8 también, que dice, no hay hombre, Eclesiastés 8, versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Ningún hombre puede retener el espíritu tuyo o de otra persona. El espíritu vuelve a Dios, dice la palabra. Ningún hombre tiene poder para retenerlo. Y también dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Ni potestad sobre el día de la muerte. No tenemos potestad del día que vamos a morir, y tampoco podemos decidir eso por otra persona, aunque amemos a esta persona. Amén. Tenemos que llevar a esta persona a entregarse a Cristo. Yo doy un otro testimonio para cerrar el tema, que una vez allá en Brasil me tocó orar en el CTI por un hombre que estaba muy grave, muy grave. Y los médicos dijeron, este hombre va a se quedar paralítico o se va a morir, o se va a volver un vegetal, mejor diciendo, no solo paralítico, mas un vegetal. Y si no, este hombre va a morir. Y entonces el hombre estaba en coma, no hablaba, no se movía, no tenía ningún movimiento, estaba como muerto, estaba en coma. Y en aquel momento yo creo que no era ni obrero todavía en la iglesia, y mi pastor me enseñó, Domingos, ministra, habla al espíritu de este hombre. Y entonces yo me paré al lado de su cama y le dije a este hombre que se llamaba Nelson, le dije, Nelson, ¿usted quiere entregar su vida para Jesús? Y el hombre allí, en coma, no se movía. Entonces yo le dije para que él entregase su vida para Jesús y oré con él, esperando que él hiciera la oración también, porque mi pastor me dijo, Domingos, el hombre está casi muerto, su cuerpo está imposibilitado de orar
y de buscar a Dios, mas su espíritu está vivo. Su espíritu está vivo y va a recibir la oración. Bueno, así yo hice la oración, el hombre se entregó para Jesús y resultado de eso salió del coma, salió y quedó sano de todo, para la gloria del nombre del Señor. El Señor tiene poder para sanar, mas Él también tiene poder y potestad para llevar la persona que Él quiera llevar. Eso lo decide el Señor. Y que Dios nos ayude, si nos toca pasar por algún momento de sufrimiento, que Dios nos ayude a todos nosotros. Esperemos que no, mas todo, quien lo sabe todo es el Señor. Que Dios los bendiga. Espero que haya podido responder de buena manera este tema tan importante. Así es. Apóstolo Ponce, es contigo la pelota ahora. Te paso la pelota. Bueno, mientras hablaba, yo me fui a Apocalipsis, me fui a todas las traducciones de la Biblia que tengo acá, para buscar cómo ha ido variando ese versículo desde todos los tiempos, ¿no? La única palabra que cambia, los fornicarios, es la única palabra que cambia en todas las traducciones. En todas las traducciones. En algunas traducciones le llama los que tienen relaciones sexuales prohibidas. En otras traducciones le llaman solo fornicarios, ¿verdad? En otras, y esta es la única que para mí es válida, porque es la griega, le dice los rameros. Mira. La única, en mi opinión, la única válida es la que está en griego. El original. El original. Y el término griego ramero, acá, habla de las mujeres que vendían su cuerpo a los hombres. Por dinero. Por dinero. Entonces, les estoy dando una enseñanza fuera del programa, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el programa. Entonces, lo que se hacía en aquella época, la mujer que vendía su cuerpo o lo cambiaba por algo, para que el hombre y el que viaja de un pueblo a otro distingan dónde había una mujer así, ellos ponían en la puerta de su casa una rama, un montón de ramas. Entonces, las casas que tenían colgado en la puerta un montón de ramas atadas, esa casa era una mujer que estaba para la venta. Mujer. Mira, por eso ramera. Por eso ramera. Entonces, no habla de fornicación, no habla de relaciones fuera del matrimonio. Esas son etimologías y malas traducciones. La traducción correcta es ramero y está en la Septuaginta, la Biblia Septuaginta. Y la Septuaginta la escribieron los judíos. Es la traducción del texto hebreo revisada por los judíos. O sea que, en mi opinión, la mejor que hay. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Ramero. Entonces, ramero y fornicario no tienen nada que ver. Muy buena exposición, Pastor Domingo, excelente. Gloria a Dios. Muchos argumentos bíblicos. Algunos, como lo dije al principio del programa, algunas de las cosas que podemos exponer o que algunos de los ministros pueden exponer, a algún oído le puede molestar. Pero qué bueno que podamos ir al Señor y a la palabra para encontrar allí nosotros la confirmación de la palabra de Dios, porque el espíritu de la palabra no se equivoca. La palabra de Dios no tiene errores. Continuamos. Bendiciones de Dios para todos. Les saludamos en la paz y en el amor del Señor Jesucristo. Y queremos contestar una pregunta que nos han hecho, que ha llegado. Y la pregunta es, ¿qué es la cobertura espiritual? ¿Qué se entiende por cobertura espiritual? Bueno, para comenzar, en San Juan 1:12, la palabra de Dios dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Mirá qué tremendo.
aquellos que le recibieron, ¿a quién? Aquellos que recibieron a Cristo y que creen en su nombre, el Padre los toma como hijos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para comenzar, ahí tenemos ya una base para decir que Dios es nuestro Padre, Dios nos cubre. Jesús dijo que no tuviéramos temor, porque Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, es contundente toda la evidencia bíblica que hay para que podamos decir que Dios nos cubre, que la sangre de Jesucristo nos cubre. Eso es una cobertura espiritual. Lamentablemente en estos días se ha levantado toda una doctrina, entre comillas doctrina, sobre el tema de las coberturas. Y hay gente regalando coberturas, hay gente vendiendo coberturas, hay gente ofreciendo coberturas por internet, hay gente llamando diciendo querés que yo sea tu cobertura, querés que sea tu padre espiritual. Hay gente pidiendo dinero diciendo dame tanto o cuánto para que yo sea tu cobertura, y así sucesivamente. Y la realidad es que ningún hombre te puede guardar más allá de la muerte, ningún hombre puede darte vida eterna, ningún hombre puede salvarte de la condenación eterna. Eso solamente lo ha hecho y lo hace Jesucristo a través de su obra redentora, su muerte en la cruz del Calvario, su sacrificio, su sangre derramada y su resurrección. Ahora bien, existe también una relación sana de maestro a discípulo, de pastor a sus ovejas, de padre espiritual a hijo espiritual. Eso existe, lo vemos en la vida de Pablo, Timoteo, Tito, a los cuales ellos llaman hijos en la fe, porque los había engendrado en el Evangelio, les había enseñado. Eso existe. Vemos a Juan en sus cartas que habla de hijitos míos, hablándole a sus discípulos, a aquellos que él había enseñado en la fe, en la sana doctrina. Eso existe, porque no faltará quien diga, bueno, si Dios es mi cobertura, Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces no necesito congregarme. Entonces tenemos gente que no se congrega, que no se sujeta a nadie, que anda en rebeldía, que no rinde cuentas a nadie. Entonces eso tampoco es bíblico. Hay un principio de autoridad que es bíblico, el cual el centurión romano habló con Jesús y dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a aquel que vaya y va, y le digo a aquel que viene y viene. Di la palabra y será hecho. Y Jesús se maravilló de aquel hombre, no solo la revelación, el conocimiento que tenía de la autoridad, sino la fe que tenía, ¿no? Entonces vemos estas cosas que son reales. Se utilizan para un lado y para el otro. Muchos dicen, bueno, si Dios es mi cobertura, no preciso congregarme, no preciso obedecer a nadie. No, eso es antibíblico. Ahora, una cobertura espiritual es cuando nosotros nos amparamos bajo el Padre Celestial, y eso solamente se logra a través de Jesucristo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y si es hijo, es porque tiene un Padre, y ese Padre se llama el Padre Celestial. En Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Tremendo, tremendo. ¿Qué quiere decir? Hay gente maldiciendo personas. Si te vas de mi cobertura,
quedás bajo maldición, vas a perder la bendición de Dios y soltando maldiciones sobre la gente. Eso es un disparate, eso no es de Dios. Entonces, ¿existe una relación de paternidad sana? Por supuesto que sí. Quien le habla, yo tengo mis pastores, que también considero mis padres espirituales porque me engendraron en la fe, en el Evangelio, ¿verdad? A quien rindo cuentas, eso es bueno, eso es saludable, eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a avanzar, eso nos ayuda a no desviarnos del camino, y eso lo encontramos en la palabra de Dios. En las parábolas de Jesús, Jesús habla mucho de rendir cuenta, de mayordomía. El Señor que se fue lejos y dejó a cada uno de sus siervos diferentes talentos, luego vuelve a pedir cuenta. Y así sucesivamente tenemos muchas enseñanzas de Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a esto, y habla acerca de una hacienda, un comerciante, alguien que se va lejos y luego vuelve a pedir cuenta. O sea, está hablando el reino de los cielos es semejante a esto. Entonces es bueno estar bajo autoridad, es bueno tener un pastor, es bueno congregarse, es bueno tener a alguien a quien rendir cuenta. Y la verdadera paternidad espiritual, si podemos usar el término, la verdadera paternidad espiritual no se anda ofreciendo, no anda pidiendo plata, no anda pidiendo pleitesía, no anda exigiendo honra. La verdadera paternidad espiritual se reconoce. Son los discípulos que reconocen, este es mi pastor, esta persona es mi referente, es mi líder, es la persona que me engendró en el Evangelio, ¿verdad? Eso es algo que se reconoce voluntariamente. Nadie tiene que andar ofreciendo paternidades, coberturas o exigiendo por la fuerza. Como dice Pedro en sus cartas, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces vemos que estas cosas suceden. Pero una verdadera cobertura espiritual es estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Espero que sirva mi respuesta. Dios le bendiga al televidente que envió la pregunta. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor. Bien. Antes del corte que tuve, estaba tratando de desarrollar esta pregunta que se hizo. Dice, si una pareja no es casada pero tienen hijos, por tanto son marido y mujer muchos años, igual es fornicación. Y obviamente el comentario que voy a hacer es de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a lo que nosotros entendemos o comprendemos por fornicación. Básicamente fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo número 7, creo que presenta este tema. En el verso número 8 le está hablando a los solteros y a las viudas. En el verso número 10 le habla a los matrimonios. Y en el verso número 12 dice, y a los demás. Y entonces la pregunta que me surgió y que me surge y que en algún momento lo debatimos en el seminario en el cual estuve estudiando las Sagradas Escrituras, ¿quiénes son los demás? Y recuerdo perfectamente de que el maestro que teníamos en ese momento dice que una de las razones de los demás era justamente aquellas personas de que convivían sin haber pasado por el estado del matrimonio. Por lo tanto, en aquel momento y hoy en día me surge la pregunta, este matrimonio, esta pareja que vive en esta condición, ¿cuándo conocieron al Señor Jesús? Si conocieron al Señor Jesús estando ya en relación sin matrimonio y vinieron a su conocimiento, vinieron a su gracia, vinieron a su perdón, vinieron a su verdad, calza dentro de los demás.
¿Por qué digo esto? Porque la Biblia te está diciendo, por ejemplo, en el verso número 24, dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, si no pasaron por el estado del matrimonio y tienen la posibilidad de hacerlo, lo deben hacer, como para poder remediar esta situación. Pero no creo que sean fornicarios bajo este punto de vista, bajo esta perspectiva, bajo esta manera de verlo. Distinto sería si eran casados, perdón, si eran solteros y decidieron convivir, como hoy en día es muy común entre los jóvenes. Eso es fornicación, porque no están ni bajo la luz de Cristo, no están bajo la luz de la palabra, y están haciendo su santísima voluntad. Por lo tanto, allí entiendo de que cabe la fornicación, pero no en este caso específico, siempre y cuando, vuelvo a insistir, de que reconocieron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador y se quedaron en ese estado. ¿Por qué? Porque los hijos hubiesen sido de maldición, hubiesen sido parias, hubiesen sido fuera de la gracia del Señor. Sin embargo, cuando aún estando en esta aparente fornicación, están bajo la gracia del Señor Jesús, dice que los hijos son santificados, dice que los hijos son tenidos en cuenta, son especial tesoros en los ojos de Dios. Por lo tanto, para poder redondear esta idea que tengo es, cuando esta pareja vino el conocimiento del Señor Jesús, y para mi punto de vista esto es importante, porque si antes eran solteros y habían decidido convivir, y luego vienen al conocimiento del Señor, este texto, inclusive en la Koiné también dice algo muy parecido, o casi igual. El Koiné, en el verso número 20, dice, cada uno, de acuerdo al llamamiento con que fue llamado, esté permaneciendo en él. Y entonces alguien puede llegar a decir, bueno, yo conocí al Señor Jesús y sigo en este estado. Y podría ser, pero lo ideal que sería, de que si yo llegué al Señor con mi pareja siendo fornicario y ahora tengo la oportunidad de poderme casar y poderme cumplir con los requisitos de las Sagradas Escrituras, lo debo hacer. Si no lo hago, y esto es una opinión muy personal, no sé hasta dónde es rebeldía, porque la palabra del Señor dice de que tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, a los principios de Dios. Así que, bueno, para concluir, insisto con esto, que es mi punto de vista y mi visión. Si esta persona o esta pareja, viviendo en concubinato, viviendo en fornicación, vinieron al conocimiento del Señor y aceptaron al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador, para mí salen de la fornicación. Para mí. ¿Por qué? Por este verso que yo acabo de decir, del verso número 20 de 1 Corintios, capítulo número 7. Y hay otro verso, el capítulo 7 también, Verso 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y el 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No creo que sea fornicación en este sentido, o en este caso. Pero esto es criterioso, esto es el criterio de cada uno de nosotros, esto es el criterio de que, como vemos esta situación. Insisto, en lo personal, no creo que estén en fornicación, insisto, se han acercado al Señor Jesús como su Señor y como su Salvador y lo han hecho realmente de corazón. Más que esto, hasta este momento no puedo aportar. Muy bien, muy bien. Interesante el aporte del pastor Alfredo y creo que le va a dar mucho que pensar a quien hizo la pregunta y a su vez le va a dar una respuesta a muchos que están allí aguardando por
su condición, por su condición. El término griego para fornicación es porneia. Y el término porneia significa pornografía. Se usa para fornicación, se usa para muchas palabras que tienen relación con la abominación en lo que tiene que ver con la sexualidad. Y varía su significado de acuerdo a su contexto. Qué tremendo problema este de la porneia, porque tendríamos para varios programas solamente con eso, y creo que tendríamos que hacer uno y profundizar en él, porque realmente hoy en día, y con las nuevas leyes que hay en nuestros países, es algo muy común. No, qué tema, ¿eh? De la fornicación, qué tema. Yo me acuerdo que allá en Brasil, nuestros pastores estuvieron por más de 3 años debatiendo, buscando, escudriñando en la palabra, por ejemplo, acerca del segundo casamiento, si se puede, si no se puede. Ahí está otro tema polémico también para el programa. Y está más o menos todo dentro de lo mismo. Si yo hago un comentario, se va a armar un problema de dimensiones apocalípticas. Não, mas estão buenos esos comentarios, excelente. O povo quer saber, o povo quer saber. O povo quer saber. El pueblo quiere saber. Nos vemos en el próximo programa de Pregunta al Pastor. Vamos a hacer un programa completo y vamos a tener más invitados y vamos a tratar el tema del matrimonio y el tema de la fornicación. Ahí necesitamos algunos días entonces de programa. No importa, lo hacemos, lo hacemos. Voy a hacer un comentario que a muchos no les va a gustar, pero está bien que no les guste porque los va a llevar a estudiar. El matrimonio legal en la Biblia no existía como lo conocemos nosotros. Así es. Si nosotros, miren, yo les voy a decir lo siguiente, hoy en día si una persona, el pastor Domingo recién mencionaba el segundo matrimonio, pero hay gente que está 3, 4 veces casada, y está en las iglesias y está predicando el evangelio y tienen buen testimonio. El mal testimonio para la iglesia es que se casó de vuelta, para la iglesia. En el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús el matrimonio era legal, podías tener muchas esposas, muchas, a la vez. ¿Qué hacemos con eso? Perdón, tengo el audio. Sí, tenés el audio. En el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, en Medio Oriente es legal tener varias esposas. ¿Qué hacemos con esa realidad de Medio Oriente, donde fue llevada la palabra de Dios? Y donde se enseña, ¿tá? En los seminarios, la tierra conocida en los tiempos bíblicos era solamente ese. O sea, el mundo conocido era Medio Oriente y parte de Asia. No existía otro mundo conocido en los tiempos bíblicos donde se escribieron los textos bíblicos. Dejando de lado la parte profética, ¿verdad? Que se habla de otros lugares, etcétera, etcétera. Pero el contexto cultural y el contexto social era ese. ¿Tiene mucho que ver la parte cultural en el matrimonio? Sí, tiene mucho que ver. La cultura de matrimonio en Europa no es la misma cultura de matrimonio del África o de América o de antes y después. Para que se den una idea, en el año 1500 el matrimonio legal civil fue prohibido en Europa y solamente podía casar la Iglesia Católica Romana. Y si no te casaba por la iglesia, tu matrimonio no era legal. O sea, fíjense cuánto hay para hablar del tema, ¿no? ¿Cuánto hay para hablar del tema? La iglesia decidía, yo ya escuché sobre ese tema. El catolicismo, si no te casabas por el catolicismo, vos no estabas legalmente casado. También el catolicismo enseña que si no te bautizaste por el catolicismo, tampoco estás bautizado. Y eso hasta el día de hoy. La única bendición matrimonial para el catolicismo es la que ellos te dan desde el 1500. El matrimonio legal en un papel
el legal en un papel ante el registro civil, data de esa época en Europa. Pero en América, para América, estamos hablando del 1800. ¿Qué hacemos con los 1800 años antes de eso? O con los 1500 años antes de eso. Que no había un papel firmado, no había un juez, no había un abogado, porque la figura del juez y el abogado no estaba como la conocemos en el sistema legal, que nosotros conocemos en los estados de derecho como nosotros los conocemos y en los cuales fuimos criados. Nos vamos a limitar solo a la Biblia, porque si la Biblia es la que nos rige en todas sus normas y todas sus leyes, tenemos que manejarnos de aquel tiempo. ¿Tendríamos que vivir como aquel tiempo? Porque si vivimos como este tiempo, la predicación que yo veo en las redes sociales y veo en los púlpitos es que somos mundanos. Y estamos llevando el mundo a la iglesia porque salimos de la palabra. Pero si nosotros vamos a la palabra, tendríamos que romper nuestras libretas matrimoniales porque no existían. Y estamos fuera de la palabra. No, pero, perdón. Déjame aportar esto. Primero, Dele. Pronto. allá atrás, Ya el se tiempo ve para al atrás. fuego. Métale leña al fuego que esto igual se apaga después. ¿Eran muchas esposas o muchas concubinas? Primer pregunta. No, son varias esposas legales. Mientras vos puedas darles a todas las esposas lo mismo, es legal. Podés tener todas las que quieras. Esa es la cultura medio oriental. Bien. Segundo, en este tiempo, en el tiempo actual donde estamos viviendo, yo tengo dos conceptos. Uno es el matrimonio de acuerdo a las leyes que nos rigen como sociedad en este momento, que el registro civil y la libretita, qué sé yo qué, eso por un lado, pero por otro lado es el concepto de matrimonio delante de los ojos de Dios. Exacto. ¿Cuándo mi esposa es mi esposa? Cuando la primera vez yo tuve una relación sexual con ella y me hice uno con ella. Una sola carne. ¿Sí? Entonces, no sé, esto para mí es muy reiterativo, pero ¿a dónde me paro? Si yo me paro bajo la ley humana es una cosa, si yo me paro bajo la ley de Dios es otra cosa totalmente. Esa es la distinta. pregunta. Pero ahí me cierra hace 2000 años atrás, o 3000 o 4000 años atrás. Es decir, esto de la unión del hombre con la mujer para que sean uno a través de la relación sexual es desde el tiempo de Adán y Eva hasta la fecha. Sí. Eso me ocurre, ¿eh? Sí. No sé, es lo que yo pienso. Sí. Adán y Eva no tenían libreta de casamiento. No. Claro. Como ven, es un tema muy complejo y hay muchas cosas a tener en cuenta. La cuestión cultural, la cultura del Medio Oriente, las tradiciones de los países. Hay muchos factores que nuestra sociedad, nuestra concepción social no lo admite. Y tendemos nosotros no a racionalizarlo, sino a religiosidarlo, a meterle más religión, para querer santificar la cosa. Si yo tomara el texto literal, y serán los dos una sola carne, ¿tá? Si yo voy al texto hebreo, cuando fue dicho eso, no al griego en el Nuevo Testamento, sino el principio, en el principio, cuando Moisés lo escribió, ¿ah? En el principio, esa palabra tenemos que remontarnos a la creación de Adán y Eva. ¿Cuándo fue hecha la carne y cómo fue hecha la carne? Y la transliteración de esas palabras o la traducción de esa palabra son muy profundas. Si nosotros vamos a tomar cada palabra y la vamos a racionalizar o la vamos a bajar a la traducción y le vamos a dar el significado real de lo que significa la frase una sola carne, tendríamos 10 programas y precisaríamos de algún experto en hebreo y algún experto en griego para poder solo trabajar con esa frase y alguna otra más. Y ahí tiene más sentido el texto bíblico, porque yo bajé la palabra al significado real. Pero si yo traigo esto a la idiosincrasia actual, a la forma de pensar religiosa que hay ahora, no lo escucha nadie, no le interesa.
pero la traducción de las palabras significan eso. No, claro. No, solo aprovechando, porque mire, todo eso que usted está hablando es muy profundo, es muy lindo, y claro que hay mucha cosa para hablar de todo lo que usted habló ahora recién. Mas aprovechando esa onda de enseñanza ahí, esa ola de enseñanza, ¿qué podemos decir acerca de una sola carne entonces? ¿Sería necesario el casamiento en los días de hoy o vale ese contexto bíblico que el que se une a su mujer, como dijo el pastor Alfredo, es una sola carne? He escuchado pastores también que hablan eso, que si uno ya se unió con su mujer, ya está unido con ella, ya está casado con ella. Entonces, no legalmente, obviamente, mas está delante de Dios correcto y hasta puede bautizarse, por ejemplo, porque está unido con su mujer. Que usted pueda comentar un poquito más sobre eso, por favor. Es que tienen razón. Por el texto bíblico tienen razón y nosotros estamos equivocados. En ese tiempo no existía el casamiento en el civil. En ese tiempo vos elegías mujer. En ese tiempo usted y yo nos ponemos de acuerdo. Mi hijo tiene una buena posición económica, tu hija tiene una posición económica más o menos, y vos querés un mejor futuro para tu hija. Bueno, negociamos. Es un acuerdo entre vos y yo, no entre ellos, y no había un juez. Los padres, claro, ellos que decidieron. Ahí estaba el casamiento. Ellos tenían 8, 7 años, 9 años, y ya se definía, porque a los 10 años, a partir de entre los 10 y los 13 años, el varón se convierte en hombre, y ya puede tener mujer. Y la relación sexual comenzaba a partir de ahí. Lo que para nosotros es una locura. Los matrimonios los matrimonios eran arreglados, y eran arreglados muy jóvenes. Arreglados muy jóvenes. Por eso María, se supone que María tenía 14 o 15 años cuando apareció embarazada de Jesús. Claro. O sea, perdón, termina, pastor, termine. Cuando vos dejás la parte religiosa que nos han enseñado e investigás lo que dicen los textos, te cambia mucho lo que estás diciendo. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y si ya adulteró en su corazón, ya es una carne con otra mujer. ¿Por qué? Porque cuerpo y alma adulteran ambos. Ambos entran en pecado. Los dos pecan. Los dos fallan. Porque el alma se contamina también. Y esa es la meta de Satanás, lograr contaminar el alma. Lograr hacer que el hombre realmente se convierta en pecador. Cuando el alma es contaminada, se convierte en un pecador. Porque ya afectó la parte que lo domina a él, desde su foro más íntimo. Ya perdió lo que se llama la conciencia. Claro, mas esa pregunta, agarrando, aprovechando ahí, apóstol, podemos comentar que después el Señor Jesús trajo, por ejemplo, textos como este, que ele eleva a otro nivel el adulterio. Claro. El adulterio antes estaba en el ámbito físico. Viene Jesús y dice, mira lo que fue dicho a los antiguos, pero ahora se los digo. El que codiciar a esta mujer ya elevó el pecado a otro nivel. Y, por ejemplo, tenemos con respecto a los pastores, 1 Timoteo 3, que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Está cierto que algunos pastores dicen una sola mujer a la vez. Ahí tienen 2, 3 casamientos. Bueno, como usted ya dijo, mas ahí ya está condicionado ser marido de una sola mujer. Por ejemplo, ya cambió la cosa, ¿eh? Viste que hay cosas para hablar, ¿eh? Yo le veo la cara a Raúl y me da gracia porque yo... Claro. Sí, yo veo mientras estoy hablando, yo ya veo que él ya tiene la respuesta. Claro, porque mientras vos hablás, yo voy a la historia, yo voy a Erasmo. Una cosa es interpretar la transliteración y otra cosa es traducir la palabra. Es muy distinto. Es muy distinto. ¿Ah? Porque la transliteración, yo acomodo la palabra a un contexto, pero la traducción me dice lo que está escrito.
Entonces, usted está hablando eso con respecto al texto que yo cité. Con respecto a cualquier texto de la Biblia. Dice esto, ahora ustedes crean lo que quieran. O hagan lo que hice yo, o investiguen. Es simple, yo no quiero ser llevado por el error de otro. Si yo me equivoco, me voy a equivocar y voy a ser culpable de mi error ante Dios. Y si yo no estoy seguro de algo, no lo digo, no lo hablo. Yo lo tengo que investigar. Y a veces puedo estar una semana, 10, 15, 20 días investigando un versículo, hasta que encontré todo el significado y lo armé. ¿Entiendes? Hasta que lo encontré. Cuando lo encontré y lo armé, te digo, bueno, esto es lo que dice. Entonces, lo que dice muchas veces es lo mismo que vos estás diciendo y mucho más. O directamente lo que vos estás diciendo no está escrito. Y muchas veces pasa, me encuentro con versículos que me mandan y yo les digo, mirá hermano, eso no dice, no está escrito. Lo lamento. No está escrito. Yo voy al texto griego y no está escrito. Si no está escrito en el texto griego, son palabras puestas, son transliteraciones y son acomodaciones hechas por los traductores. Nosotros necesitamos, tenemos dos opciones nosotros como ministros. O seguimos la misma línea de todos, o buscamos la línea que Dios nos muestre. O sea, buscamos realmente la verdad de la palabra de Dios. Es simple. El apóstol Pablo cuando nombra a los que eran más nobles que los de Tesalónica, porque investigaban, porque escudriñaban. ¿Qué escudriñaban? ¿Qué investigaban? No existía el Nuevo Testamento. Claro. No existía el Nuevo Testamento. Claro, por ejemplo, como los macabeos, el milagro del menorá, de la Hanukkah, se pasó, por lo que yo he entendido, y no está en la Biblia nuestra, ¿verdad? Pero la guerra de los macabeos existió. Existió, pero no solo en contexto histórico, hubo un milagro, liberación del pueblo, claro. Dios usando a Judas Macabeos, la familia, llevando a una libertación de Israel y un milagro de la luz que no se apagó, del aceite que no se terminó, se multiplicó. Y digo, y eso no está en la Biblia, y es un milagro, ¿no? Como podemos decir. Claro, yo siempre digo, yo no tengo la razón ni la última palabra. Yo simplemente digo, investiguemos, vayamos más allá. Vayamos más allá, porque no, o nos quedamos con lo que tenemos y jugamos al riesgo de ser engañados. También está el hecho de que ir más allá, también pueden ir al problema de ser engañados. Por eso es como yo decía en las últimas clases que estuve dando en esta semana, necesitamos del Espíritu Santo cuando vamos a la palabra. No agarrarla solo como palabra. Porque no todo es Biblia, no todo está ahí. No todo está ahí. Por eso necesitamos de la unción del Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Y por eso que cuando se dice, ¿no?, que no necesitamos que alguien nos enseñe, porque la unción nos enseña, ¿no?, todas las cosas. Mas claro, hay que tomar mucho cuidado para no entrar en alguna equivocación grande y peor, predicar alguna herejía, ¿no? Claro, eso en mi humilde opinión hay dos puntos en todo, siempre el traer el libertinaje, depende como decimos, y lo otro, estar juzgando y condenando cosas que Dios no juzga y no condena, que nos puede pasar de la interpretación de los textos, a mí me pasó. Yo siempre fui muy cuestionadora y por eso no me encajaba en ninguna parte. Siempre estaba buscando la segunda opción de lo que me estaban diciendo. Y esto para mí es maravilloso poder debatir esto. O sea, me siento en un lugar donde yo decía estar siempre y no podía estar según la tradición, porque te enseñaron así, porque lo interpretaron así. Y hoy yo miro los textos que antes me hacían ruido y hoy los puedo interpretar, ¿cierto? Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la investigación, el aprender, el formarse, todo eso. Pregunta al pastor.
Bueno, voy a hacer un comentario breve en lo posible, aunque hemos estado hablando durante más de media hora fuera de cámara sobre este tema y realmente no podemos exponer todo lo que hemos hablado, porque ahí sí nos excomulgarían a todos, ¿verdad? Porque hay una gran realidad. Así como hay personas en el mundo, hay maneras de pensar, aunque todos usemos la misma Biblia y tengamos al mismo Dios. Tiene mucho que ver, como lo hablábamos recién, el tema cultural, cómo es la concepción del matrimonio en su país, donde nos esté mirando, cómo es la concepción de la fornicación en su país, y cómo es la concepción de ambas cosas en el país donde fue escrito. Entonces yo ahí le dejo la tarea para que investigue, porque usted puede decirme, yo traigo la Biblia a mi tiempo, pero ¿y qué pasa con la Biblia cuando fue escrita en su tiempo? Porque todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos mencionando está relacionado a unas normas de ley, a unas leyes de convivencia y de santidad y de purificación, en un contexto político y social y religioso muy puntual, que abarcan determinada cantidad de años. ¿Qué pasa con el tema del matrimonio, o el matrimonio como lo conocemos, y cómo fue, cuándo comenzó? Les doy esa tarea a los que nos están mirando. ¿Cuándo comenzó el matrimonio como lo conocemos? Para decir fulano o mengano están legalmente casados. Les doy un dato. En Europa en el 1500 estaba prohibido el matrimonio civil. Solamente valía el acuerdo entre dos personas delante de Dios. Y pueden investigarlo. A partir de más o menos del 1800 y algo, en muchos países del mundo, incluido México y otros, en que empezó a manifestarse o a moverse el tema del matrimonio civil legal. ¿Qué pasa con los 1800 años o los 1500 años antes de eso? ¿Todas esas personas se fueron al infierno porque estaban en fornicación y adulterio? Les dejo esa pregunta y le dejo una última pregunta. ¿Qué pasa con la soberanía y la misericordia de Dios? Estamos de acuerdo que no vamos a permitir el libertinaje dentro de la iglesia. El matrimonio es el matrimonio. La fornicación es fornicación, el pecado es pecado. Y tenemos que denunciar el pecado, anunciar esto es pecado y esto está mal. A Dios no le gusta. Y chao, eso no va a cambiar. Nosotros no podemos estar de acuerdo con el pecado. Pero tampoco somos jueces, ni podemos juzgar a las personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y con la misma vara que medís, serás medido. Yo prefiero medir con la misericordia de Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Qué piensa Dios? A Jesús le llevaron a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Y Jesús qué le dijo? Vete a tu casa y no peques más. Hoy en día, tristemente, en muchos lugares, esa persona no podría ni pillar una iglesia. No es el Jesús que yo conozco. No es el Jesús que me muestra en la Biblia. No es el Dios que envió a su Hijo unigénito por todas las criaturas del mundo. Así que, desde Pregunta al Pastor, que el Señor les bendiga, y será hasta el próximo programa. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.